Muy buenos días a todos, muy buenas Hola, tardes, buenas tardes. bendiciones, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Otro día más, juntos, en el camino de regreso a casa, empezando un nuevo mes de febrero, y con el comienzo de nuevo con el manual para el maestro también. Estamos viendo todos los materiales en castellano que están a nuestra disposición, porque hoy veremos también manual para el maestro y veremos el anexo y veremos ausencia de felicidad. Chan, 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 chan. ¡Oh, maravilla! Muy bien, pues comenzamos con nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Infinitas gracias, Maestro Jesús. Gracias a todos, maestros, hermanos, amorosos, alumnos felices, estudiantes felices, maestros felices de un curso de milagros, maestros de Dios. Gracias, gracias, un honor compartir. Santa Silvia Ríos, Santa Patricia Cristo, Santa Silvana Castelli. Hola, bendiciones, igualmente. Santa Patricia Cristo, buenas tardes, amadas maestras, bendiciones, igualmente. Santa Ángeles UCDM, Santa Luz María, Landa, Santa Paz Mezcua, Santa Ángeles. Buen día, santas hermanitas, amada filiación, bendiciones. Buen día, infinitas gracias, Santa Luz María, Landa, buenos días a todos. Un honor compartir con todos los hermanos milagrosos, claro que sí. Y Santa Sandra Echevarne. Allá vamos. Un manual para el maestro. Introducción. 1. En el pensamiento del mundo, los papeles del maestro y estudiante están de hecho invertidos. Esta inversión es típica. Parece como si el maestro y el alumno estuviesen separados y como si aquel le diese algo a éste en vez de a sí mismo. Es más, se considera que enseñar es una actividad especial a la que uno dedica una parte relativamente pequeña de su tiempo. El curso subraya, por otra parte, el hecho de que enseñar es aprender y de que, por consiguiente, no existe ninguna diferencia entre el maestro y el alumno. Subraya asimismo que enseñar es un proceso continuo que ocurre en todo momento del día y que continúa igualmente en los pensamientos que se tienen durante las horas de sueño. 2. Enseñar es demostrar. Existen solamente dos sistemas de pensamiento y tú demuestras constantemente tu creencia de que uno u otro es cierto. De tu demostración, otros aprenden, al igual que tú. No es cuestión de si vas a enseñar o no, ya que en eso no hay elección posible. Podría decirse que el propósito del curso es proporcionarte los medios para que elijas lo que quieres enseñar, en base a lo que quieres aprender. Qué importante todo esto que estamos leyendo, ¿verdad, hermanos milagrosos? Siempre vamos a estar enseñando, siempre estamos mostrando algo.
y todo depende de si quiero mostrar a Dios o nada. Al ego, también es correcto decirlo, que no es nada, ¿verdad? No puedes darle nada a otro, ya que únicamente, como somos un solo ser, únicamente nos damos a nosotros mismos. Y esto se aprende enseñando. Enseñar no es otra cosa que convocar testigos para que den fe de lo que crees. Es un método de conversión que no se lleva a cabo solo con palabras. Toda situación tiene que ser para ti una oportunidad más para enseñarles a otros lo que tú eres y lo que ellos son para ti. No tiene que ser más que eso, pero tampoco menos. 3. Por lo tanto, el programa de estudios que estableces está determinado exclusivamente por lo que crees que eres y por la relación que crees que otros tienen contigo. En la enseñanza tradicional es posible que estas cuestiones no tengan nada que ver con lo que crees estar enseñando, con lo que... Perdón. En la enseñanza tradicional es posible que estas cuestiones no tengan nada que ver con lo que crees estar enseñando. Sin embargo, es imposible no usar el contenido de cualquier situación en la que te encuentres en favor de lo que enseñas realmente y por ende aprendes realmente. En relación con esto, el contenido verbal de lo que enseñas es irrelevante. Puede que coincida con ello, puede que no. La enseñanza que yace tras lo que dices es lo que te enseña. Enseñar no hace sino reforzar lo que crees acerca de ti mismo. Su propósito fundamental es aplacar las dudas que albergamos acerca de nosotros mismos. Esto no quiere decir que el ser que estás tratando de proteger sea real. Pero sí quiere decir que el ser que tú consideras real es al que le enseñas. 4. Esto es inevitable. No hay forma de escapar de ello. ¿Cómo podría ser de otra manera? Todo el que sigue las enseñanzas del mundo y todo aquel que está aquí las sigue hasta que cambia de parecer, enseña únicamente para convencerse a sí mismo de que él es lo que no es. He aquí el propósito del mundo. ¿Cómo podrían entonces sus enseñanzas ser diferentes? A esta situación de enseñanza restringida y sin esperanzas, que no enseña sino muerte y desolación, Dios envía a sus maestros. Ya tenemos aquí maestros de Dios, obradores de milagros. Y conforme estos enseñan sus lecciones de júbilo y de esperanza, su propio aprendizaje finalmente concluye. 5. Si no fuera por los maestros de Dios, habría muy pocas esperanzas de alcanzar la salvación, pues el mundo del pecado parecería ser eternamente real. Los que se engañan a sí mismos tienen que engañar, ya que no pueden sino enseñar engaño. ¿Y qué otra cosa sino eso es el infierno? Este es un manual para los maestros de Dios, quienes no son perfectos, pues de lo contrario no estarían aquí. Su misión, no obstante, es alcanzar la perfección aquí, y por lo tanto la enseñan una y otra vez, de muchísimas maneras, hasta que la aprenden. Y después ya no se les ve más, si bien sus pensamientos siguen siendo una fuente de fortaleza y de verdad para siempre. ¿Quiénes son? ¿Cómo son escogidos? ¿A qué se dedican? ¿Cómo pueden alcanzar su propia salvación y la salvación del mundo? El propósito de este manual es contestar estas preguntas. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Gracias. Acabamos de leer la introducción al manual para el maestro y vamos a leer el primer punto. 1. ¿Quiénes son los maestros de Dios? 1. Un maestro de Dios es todo aquel
que decide serlo. Qué fácil, qué sencillo. ¿Tú quieres ser maestro de Dios? Pues te vas a entrenar para serlo, para mostrar solo a Dios, nada más que a Dios. Sus atributos consisten únicamente en esto. De alguna manera y en algún lugar ha elegido deliberadamente, no ver sus propios intereses como algo aparte de los intereses de los demás. Una vez que ha hecho esto, su camino ha quedado establecido y su dirección es segura. Una luz ha entrado en las tinieblas. Tal vez sea una sola luz, pero con una basta. ¡Wow! El Maestro de Dios ha hecho un compromiso con Dios, aunque todavía no crea en Él. Se ha convertido en un portador de salvación. Se ha convertido en En un Maestro de Dios. 2. Los maestros de Dios proceden de todas partes del mundo y de todas las religiones, aunque algunos no pertenecen a ninguna religión. Los maestros de Dios son los que han respondido. La llamada es universal y está activa en todo momento y en todas partes. Es decir, que Jesús nos está llamando a todos todo el tiempo. Por eso a la pregunta de ¿por qué me has elegido a mí, Maestro Jesús, para que sea yo la que escriba este texto? Es porque tú estás escuchando. Claro. ¿Verdad? Dicha llamada invoca a los maestros a que hablen en favor de ella y a que rediman al mundo. Muchos la oyen, pero muy pocos responden. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo. Todo el mundo responderá al final, pero ese final puede estar muy, muy lejos. Esta es la razón por la que se estableció el plan de los maestros. Hétenos aquí para decirle a los que todavía parecen no estar escuchando la voz de Dios en ellos, que ellos también pueden escucharla. Su función es ahorrar tiempo. Cada uno comienza como una sola luz, pero como tiene la llamada en el mismo centro de su ser, esa luz no puede restringirse. Y cada uno de ellos ahorra miles de años tal como el mundo juzga el tiempo. Mas para la llamada en sí, el tiempo no significa nada. 3. Cada maestro de Dios tiene su propio curso. La estructura de este varía enormemente, así como los medios particulares de enseñanza empleados. El contenido del curso, no obstante, nunca varía. El contenido del curso nunca varía. Esto quiere decir que todos tenemos que estar diciendo lo mismo, aunque sea en ilusorios formatos diferentes, ¿verdad? Su lema central es siempre: El Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. Esto se puede enseñar con acciones o con pensamientos, con palabras o sin ellas, en cualquier lenguaje o sin lenguaje, en todo lugar o momento o en cualquier forma. No importa lo que el maestro haya sido antes de oír la llamada. Al responder, se ha convertido en un salvador. Ha visto a alguien más, como a sí mismo. Ha encontrado, por lo tanto, su propia salvación y la salvación del mundo. Con su renacer, renace el mundo. 4. Este manual está dedicado a una enseñanza especial y dirigido a aquellos maestros que enseñan una forma particular del curso universal. Existen muchas otras formas, todas con el mismo desenlace. Su propósito es simplemente ahorrar tiempo. No obstante, solo el tiempo se arrastra pesadamente y el mundo ya está muy cansado. Está viejo, agotado y sin esperanzas. Mas el desenlace final nunca se puso en duda, pues, que puede cambiar la voluntad de Dios. Pero el tiempo, con sus ilusiones de cambio y de muerte, agota al mundo y a todas las cosas que habitan en él.
Al tiempo, no obstante, le llegará su final, y propiciar ese final es la función de los maestros de Dios, pues el tiempo está en sus manos. Tal fue su elección, y así se les concedió. Gracias, San Joaquín García, Santa Maica C. Pérez, gracias a todos. Pues vamos a coger ahora el anexo a un curso de milagros, en la edición actual los suplementos, y nos vamos a leer la introducción a la primera de las dos grandes partes, psicoterapia, y el canto de la oración. Vamos a leer la primera. Volvemos a la idea, que además puede que podamos leerlo ahora para que se vea que en el libro que vamos a leer después, Ausencia de Felicidad, se nos dice que este libro, el librito del anexo, fue dictado para que los que ya eran psicólogos, médicos, comprendieran cómo se implementaba el perdón. No quiere decir que no haya que estudiar todo el texto y hacer los ejercicios, sino que es una manera de focalizar el cómo se implementa el perdón en las terapias, ¿verdad? Para los que ya se han formado como tal. No es que el anexo y la parte de la psicoterapia te habilite como ser psicoterapeuta sin haberte formado como ello anteriormente, ¿verdad? Pues muy bien, tenemos entonces la introducción. 1. La psicoterapia es la única forma de terapia que existe. Puesto que la mente es lo único que puede enfermar, es asimismo lo único que puede ser sanado. Solo la mente tiene necesidad de curación. Qué importante es esta idea. No es el cuerpo lo que hay que ir a curar, lo que hay que ir a curar es la mente que hay. La mente que es la que cree estar enferma porque cree estar separada. Lo que hay que ver entonces, tal como nos diga el ego, es qué tipo de conflicto tenemos, para luego ver en última instancia que todo conflicto es una expresión de la creencia en la separación. Y eso es lo que nos produce miedo. Si vamos a sanar la mente, el cuerpo sana automáticamente, ¿verdad? Esto no parece ser así, pues las manifestaciones de este mundo ciertamente parecen reales. Por ello, la psicoterapia es necesaria para que el individuo comience a cuestionar su realidad. Fijaos qué idea más importante. Esta es la clave para que podamos perdonar, podamos sanar, porque el perdón es el cambio de mentalidad de una mente enferma a una mente sana. Hay que estar dispuesto a cuestionar la realidad de lo que yo creo percibir, ¿verdad? En algunos casos puede comenzar a abrir su mente sin ayuda profesional, pero incluso entonces es siempre algún cambio en su manera de percibir las relaciones interpersonales lo que le permitirá hacerlo. Algunas veces, no obstante, necesita una relación más estructurada y extensa con un terapeuta oficial. En ambos casos, la tarea es la misma. Al paciente se le debe ayudar a cambiar de parecer acerca de la realidad de las ilusiones. Pues vamos a ver ahora el punto 1, el propósito de la psicoterapia. 1. Dicho llanamente, el propósito de la psicoterapia es eliminar los obstáculos a la verdad. Su finalidad es ayudar al paciente a abandonar su sistema fijo de creencias ilusorias y a empezar a reconsiderar la falsa relación de causa y efecto sobre la que descansa dicho sistema. Nadie en este mundo se escapa del miedo, pero todo el mundo puede reconsiderar sus causas y aprender a evaluarlas correctamente. Nosotros teníamos invertida la ley de causa y efecto. Nos habíamos convertido en el efecto al proyectar aparentemente el mundo fuera. Y nosotros terminábamos, según esa ecuación, siendo el efecto de lo que el mundo pareciera hacer, ¿verdad? Dios
ha dado a todos un maestro cuya sabiduría y ayuda sobrepasa ampliamente cualquier aportación que un terapeuta terrenal pueda proveer. No obstante, hay momentos y situaciones en las que una relación terrenal paciente-terapeuta se convierte en la manera a través de la cual él ofrece a ambos sus más preciados regalos. 2. ¿Qué mejor propósito podría tener una relación que el de invitar al Espíritu Santo a formar parte de ella y otorgar su propio regalo de regocijo? ¿Qué meta más elevada puede haber para cualquiera que aprender a invocar a Dios y oír su respuesta? ¿Y qué objetivo más trascendente que el de evocar el camino, la verdad y la vida y recordar a Dios? Contribuir a que esto tenga lugar es el auténtico propósito de la psicoterapia, ¿Podría haber algo más santo? pues la psicoterapia, si se entiende correctamente, enseña el perdón y ayuda al paciente a reconocerlo y a aceptarlo. Y en su curación, el terapeuta es perdonado con él. Volvemos a hacer hincapié en que para aprender el perdón estudiamos el texto de Un Curso de Milagros, los 31 capítulos. Y decimos esto tan a menudo como pueda ser dicho y escuchado porque sabemos de las resistencias que tiene el ego a que nosotros, la mente que se va a salvar gracias a ello, estudie el texto de Un Curso de Milagros. Sabemos de muchos hermanos que no han terminado de leerlo y han hecho el libro de ejercicios. Sabemos de maestros que no lo han leído completo, han hecho el libro de ejercicios pero no se han estudiado el texto. ¿Por qué? Porque supone el abandono del ego, porque estudiar el texto es comprender que el ego es un sistema de pensamiento enfermo, podrido, que no me sirve para nada, porque es el anticristo, es lo opuesto a mi identidad verdadera. Y el perdón es esa voluntad de querer ver las cosas a la manera del Cristo y no más a la del ego, ¿verdad? 3. Todo aquel que necesita ayuda, sin importar la forma de su desasosiego, se está atacando a sí mismo y consecuentemente su paz interior sufre. Estas tendencias a menudo se describen como autodestructivas y con frecuencia el mismo paciente las considera así. De lo que no se da cuenta y necesita aprender es que ese, entre comillas, yo, que puede atacar y que también puede ser atacado, es un concepto que él mismo ha inventado. Aún más, lo atesora, lo defiende y en ocasiones incluso está dispuesto a sacrificar su vida por él. Pues lo considera su propio ser. Nos damos cuenta de nuestra locura, ¿no? Somos enfermos mentales porque creemos ser un ser individual y vemos a ese yo a merced de otros, reaccionando a fuerzas externas, tal como éstas exigen, e indefenso ante el poderío del mundo. 4. La psicoterapia, entonces, debe restablecer en su conciencia la capacidad de poder tomar sus propias decisiones. Esto es lo mismo que decir, le quito las riendas de mi vida al ego Claro. y se las entrego al Espíritu Santo. Porque mi verdadera voluntad no es la del ego, es la de Dios. Claro. Debe llegar a estar dispuesto a invertir su manera de pensar y a entender que aquello que él creyó que proyectaba sus efectos sobre él fue causado por sus propias proyecciones sobre el mundo. Por ende, el mundo que ve no existe. El mundo que vemos no existe. Hasta que no acepte esto, al menos en parte, el paciente no podrá considerarse a sí mismo como verdaderamente capaz de tomar decisiones. Y luchará contra su libertad al creer que es su esclavitud. 5. El paciente
No necesita creer que Dios es la verdad para avanzar en el camino de la salvación. Pero debe comenzar a distinguir la verdad de la ilusión, reconociendo que no son lo mismo, así como a estar paulatinamente más dispuesto a ver las ilusiones como algo falso y a aceptar que la verdad es verdad. Y nada más lo es. ¡Qué maravilla! No pueden ser verdad Dios y el ego, ¿verdad? Claro. A partir de ahí, su maestro lo llevará tan lejos como él esté dispuesto a ir. La psicoterapia tan solo puede ahorrarle tiempo. El Espíritu Santo utiliza el tiempo como lo estima más conveniente y él nunca se equivoca. Bajo su dirección, la psicoterapia es uno de los medios que él emplea para ahorrar tiempo y para preparar maestros adicionales para su obra. La ayuda que él comienza y dirige es ilimitada. Sea cual sea la ruta que el Espíritu Santo elija, toda psicoterapia conduce finalmente a Dios. Mas esta decisión se le deja a él. Todos somos sus psicoterapeutas, pues quiere que todos seamos sanados en Él. Amén. Amén. Seamos sanados en Cristo. Gracias, hermanos milagrosos, hermanos poderosos. Un honor compartir. Pues vamos al libro de Ausencia de Felicidad. Vamos a estar leyendo del capítulo 7 en adelante. Y hemos escogido el capítulo 7 porque es el comienzo de un curso de milagros. Lo anterior está basado en la vida de Santa Helen. Y a partir de aquí es donde San Kenneth Wapnick se concentra en cómo llegó hasta nosotros el curso de milagros. San Kenneth Wapnick parece ser el autor de este libro. Pues capítulo 7, el comienzo de un curso de milagros, 1965. Un día, hacia fines del otoño de 1965, Helen le mencionó a Bill que ella tenía la sensación de que estaba a punto de hacer algo muy inesperado, algo obviamente mucho más inesperado de lo que ya había sucedido. No tenía idea de lo que era, pero sabía que ocurriría pronto. Desde la visita a Virginia Beach a principios de septiembre, Helen había estado llevando a insistencias de Bill cierto tipo de diario de sus distintas experiencias en el cual escribía sus propios pensamientos, así como los mensajes que recibía de Jesús o de su voz interior, como ella prefería considerarlos. Bill Hay una llamada número 43. Sí. La libreta que contenía estos pensamientos y mensajes infortunadamente desapareció, si es que en efecto hubo siquiera una libreta por separado. Todo lo que queda de este período de escritura, previa al curso, son unas notas escritas en 3 hojas de papel separadas y varias páginas escritas durante los 3 días inmediatamente previos al comienzo de su labor como escriba. Estas páginas están incluidas en la misma libreta que contiene las páginas iniciales del curso. Bill le sugirió que anotase cualquier cosa que se le ocurriese relacionada con la sensación del algo inesperado, que tal vez podría ayudarle a identificar de qué se trataba. Al reflexionar sobre esta escritura, Helen escribió posteriormente que al principio no resultó gran cosa de mis intentos, pero sus anotaciones parecen desmentir esto. Su labor como escriba del curso comenzó la noche del 21 de octubre, pero las anotaciones correspondientes al 18, 19, 20 y la mañana del 21 son en verdad interesantes, particularmente por dar testimonio de la experiencia que Helen tenía de Jesús y de su confianza en él previo a un curso de milagros. Algunas de estas notas son similares al tono y contenido de sus primeras cartas a Bill, puesto que eran escritas por Helen a sí misma, y algunas de las notas llegaban en un torrente de conciencia. Reproduzco
algunos de los extractos aquí. La primera anotación está realmente sin fecha y se encontró suelta en la libreta de Helen. Sin embargo, de la evidencia interna se desprende que casi definitivamente se puede ubicar previo a las notas del 19 y 20 de octubre, las cuales estaban fechadas. La razón más persuasiva para ponerle la fecha anterior del día 18 es la referencia a la cita bíblica que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, la cual tiene que preceder a la referencia a la confusión de términos encontrada en la nota del 19 de octubre. Que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, así me lo hacéis a mí, ¿no? Se refiere Sí, a eso. sí, claro. Mateo 25:40. Uh-huh. Oh. En la misma página en la cual comienzan estas notas hay un listado de cosas que Helen debe hacer similar al listado que encabeza las notas del día 19. De ahí la razón para asignar estas anotaciones al día 18. Un comentario final. Igual que en el dictado inicial del curso en sí, el hablante de estas notas pasa de ser Jesús a ser Helen y viceversa. Esta primera anotación comienza con la voz de Jesús, exponiendo el hecho de que Dios no se inmiscuye en los problemas de sus hijos. La razón por la cual Dios no interfiere con el libre albedrío del hombre es que eso es lo máximo en respeto, y Dios sí respeta sus creaciones, aun cuando sus creaciones no lo hagan. Si Él interfiriese con la voluntad de ellos, estaría esclavizándolos, y Dios no esclaviza. Esto es lo mismo que decir que Dios espera pacientemente a que lo único que decidamos oír y hacer sea su voz, su voluntad, porque reconozcamos que es la nuestra también. El significado subyacente en esta explicación se presenta más adelante en el texto, en el cual Jesús es el agente que no interfiere. Se puede encontrar en el cuarto párrafo de Miedo y conflicto, capítulo 2, y en el párrafo inicial de la sección subsiguiente, Causa y efecto. A propósito, explicaciones tales como las que se presentan aquí fueron expresadas en la forma en que Helen las pudiese entender en ese momento, como habré de exponer en la parte tercera. Está claro, de acuerdo con el dictado posterior de un curso de milagros, que la no intervención de Dios en verdad se debe a que Dios ni siquiera sabe nada sobre el mundo, al estar fuera de su mente, la cual es la única realidad. El mundo de la separación en su totalidad tiene que ser ilusorio y por lo tanto no puede existir. ¿Cómo pues podría Dios inmiscuirse en algo que no está ahí? Las notas continúan luego con unos comentarios de Helen en torno a un sueño que ella había olvidado, pero Jesús le dice que el significado del sueño es: no debes descuidar tus responsabilidades aquí. La insistencia de Jesús con Helen en la importancia de que ella permaneciese fiel a sus responsabilidades, las cuales incluirían tanto las personales como las profesionales, es congruente con el énfasis de él en el curso en que se preste atención a las formas del salón de clases que hemos elegido, dentro del cual podemos aprender nuestras lecciones de perdón. A pesar de las enseñanzas del curso sobre la naturaleza ilusoria del mundo y del cuerpo, continuamente se nos exhorta, sin embargo, a que no nos saltemos los pasos de nuestro aprendizaje de las lecciones del Espíritu Santo aquí, donde creemos que estamos. Como vemos, es importante tener en cuenta que el papel de dirigirnos dentro del sueño es lo que se le deja al Espíritu Santo. No es que Dios se olvide de sus hijos. Él se ocupa de sus hijos, pero no lo hace directamente para no hacer real el sueño, y por eso se crea al Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús prosigue con un mensaje para Bill en forma de retruécano. Dile a Bill que si él puede aprender a sustituir testarudo, tener cabeza dura, por enseñar duro,
enseñar con empeño, estará muy bien. Helen, habla Helen, sostengo que este es un retruécano muy malo y también lo asocio con una orden, la cual no seguí de buscar algo como la palabra enseñar anoche. Todo lo que recuerdo es que se me ocurrió otra palabra, ar, puede ser ayudar o entrenar. Si la busqué esta mañana y entre otras cosas significa impartir o comunicar conocimiento. Obviamente aquí falta alguna información, pero como se explicará en el próximo capítulo, el uso que Jesús hacía del retruécano era una forma de expresar su amor por Bill, quien era un maravilloso equivoquista. La rebelión de Helen, por supuesto, era típica de sus interacciones con Jesús, y la ecuación de enseñanza con comunicación de conocimiento se tornaría más clara para ella una vez la escritura del curso comenzase. Los maestros de Dios, a través del Espíritu Santo, se convierten en instrumentos para la comunicación o el reflejo del conocimiento del cielo al utilizar los símbolos del mundo. Jesús, en una manera con la cual Helen se habría de familiarizar posteriormente, prosigue aquí con la corrección de una famosa aseveración bíblica. Corrección. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hicisteis. Ha sido traducida erróneamente. Es lo que hemos visto antes de Mateo 25:40. Los paréntesis los puso Helen, quien se confundió sobre lo que debía seguir mis hermanos o mis hijos o siquiera cosa alguna. Y como mencioné antes, esto se discutió al día siguiente. Ahora Jesús formula su nuevo significado de la cita. Lo que realmente dijo fue: en cuanto le das más a aquellos que tienen menos, me lo das a mí. Habla Helen. Pensé que esto era lo más lindo, y él se rió y dijo que se alegraba de que me gustase. Él lo tomó prestado de una de mis charlas para la recaudación de fondos en el Instituto Shield para niños con retraso mental. A aquel que tiene, se le dará. Esto parece injusto, a menos que lo mires más de cerca. No significa que al que tiene menos se le dará menos aún. Pero si piensas en ello como una orden de darle más a aquellos que tienen menos, entonces se convierte en una forma de ayudar a todos los hombres a hacerse libres e iguales, lo cual puede ser aún como se crearon las cosas. El próximo párrafo es un mensaje para Bill, el tema del cual jugará un papel importante en un segmento posterior de la escritura. Y dile a Bill que este miedo a la enseñanza proviene de su miedo a controlar las mentes. Él está confundido en relación con el cerebro y el alma, así que tiene miedo de interferir. Helen, dice Helen, eso es para nosotros dos. Jesús, dice Jesús, la falacia es que si el cerebro es la mente, lo cual no es, no te atrevas a tocarlo. El error es obvio. El punto planteado aquí es sutil, pero sin embargo importante. Jesús está explicándole a Bill que su miedo a enseñar proviene de una creencia fabricada de que él puede atacar a otras mentes. En armonía con las explicaciones posteriores que Jesús le da a Helen, en un nivel esto provendría de un mal uso anterior, en una vida pasada, de su mente. Nosotros en realidad, como sabemos que la reencarnación no existe, lo que aprovechamos es para hacer una mención aquí de que estos son solo sueños, aunque digamos que soñamos con una vida pasada, ¿verdad? No obstante, ninguna mente puede atacar a otra, a menos que esta otra mente haya elegido ser atacada. Una vez este error se ha hecho real
y se ha equiparado a la mente con el cerebro, el cual parece capaz de ser enseñado por otros cerebros, la protección obvia para no cometer el error de nuevo es abstenerse totalmente de enseñar. El miedo de Bill a enseñar en público, a lo cual retornaremos más adelante, es el resultado del mismo pensamiento erróneo que inevitablemente conduce a defensas inadecuadas, la protección de algo que realmente no está ahí. A propósito, es importante señalar aquí que el equiparar a la mente con el cerebro es una defensa muy común, efectuada por casi todos los investigadores, por no mencionar a los que no se han especializado en ese campo. Se torna en una parte importante de la teoría del curso que la mente no está en el cuerpo, aunque el cerebro muy definitivamente lo está. Tanto el cerebro como el cuerpo siguen siendo proyecciones del pensamiento ilusorio de la separación que está contenido en la mente separada. Es la mente, sin embargo, la que toma las decisiones. El cerebro simplemente lleva a cabo sus directivas. Jesús retorna ahora... Vamos a dejar la página cuando cambiemos, ¿vale? Vale, página 193 ahora. 193. Jesús retorna ahora a Helen. La corona que se menciona es simbólica de la verdadera identidad de Helen, la cual fue simbolizada en sus primeras visiones por la figura de la sacerdotisa. Tú no puedes perder tu corona. Yo podría tener que guardártela nuevamente, pero eso siempre será porque tú la desechaste. El libre albedrío es terriblemente mal entendido y las personas siguen entendiéndolo erróneamente debido a la proyección. Incluso se culpan a sí mismos y unos a otros por mi crucifixión, la cual, de seguro, se efectuó debido a mi perfectamente libre albedrío. Se supone que tú seas perfecta, incluso como tu Padre en el cielo es perfecto. Él te hizo de esa manera. En un curso de milagros en sí, Jesús habría de corregir la última aseveración para que se lea: Él te creó de esa manera. La parte final de esta nota del 18 de octubre es una súplica que Helen le hace a su colega David Diamond, quien estaba en un estado de coma muriéndose. Discutiré a Dave cuando consideremos las notas del 20 de octubre. Simplemente presento ahora el pasaje en el cual Helen le habla a David desde su mente. Y dice Helen: David, solo recuerda no ser condenatorio en ninguna forma y ayudar si puedes. X, que es otro personaje, y Dave. X y Dave no pudieron resolverlo en esta ocasión, pero lo harán. Dice Jesús, agradece que tú y Bill están listos ahora. Amén. Pasamos ahora a las notas del 19 de octubre. Helen comienza. Creo que hay un error en torno a no advertir y no recordar nombres, etc. No creo que se trate única y ni siquiera primordialmente de proyección. Puede que sea más bien miedo de involucrarse o de interactuar debido a una interpretación en la interacción como uno a solas y el otro subordinado, o como una manera de que uno obtenga ganancia debido a la pérdida del otro. Se evita esto si no se conocen o ni siquiera se ven. Vea más adelante páginas 260-61 para una discusión más amplia del mal uso que hace Helen de los nombres. Además, recuerden nuestra discusión anterior, página 102-103, del principio de Helen y el ego y del ego, de uno o el otro. Uno gana, otro pierde. Uno vive, otro muere. Este principio le sirve muy bien a la ya mencionada necesidad de Helen
de mantenerse aislada y protegida de la percibida amenaza de otros. Las notas continúan nuevamente. Helen es la hablante. Además, página 194, además la idea del síndrome de ¿quién oyó jamás hablar de mí? Me parece más una manera de negar la habilidad. Si bien en efecto sirve como pretexto para explorar a otro, para explotar a otro, también puede ser una negación de mi propia fortaleza, la cual, me temo, ha sido utilizada erróneamente. Incluso puedo haber suprimido mucho por haberlo utilizado mal. Tú también, Bill. Este síndrome es un ejemplo de la arrogancia del ego disfrazada de humildad que el curso discutiría posteriormente, en el cual negamos una habilidad que ha procedido del amor de Dios al creer que sabemos más que Él. De ese modo, el ego haría que creyésemos que tenemos el poder para cambiar lo que Dios creó. Esta creencia es el cimiento del sistema de pensamiento de separación y usurpación del ego en su totalidad. Más específicamente, Jesús le pediría posteriormente a Helen y a Bill que no negasen su habilidad de participar en la empresa de colaboración de traer el curso al mundo. El comentario final de Helen arriba se refiere a la explotación del ego de una aparente debilidad como una artimaña para manipular a otro mediante la culpa y la pena. Cuando nos hacemos los débiles, ay, pobrecito de mí, ay, qué enfermo estoy, queremos hacer que el otro se sienta culpable por nuestra pequeñez, por nuestro malestar, ¿verdad? Sí. Ahora Helen discute un tema extremadamente importante, similar al mensaje de Jesús a Bill en la nota del día 18, relacionado con su miedo a enseñar. La falacia ahora es que si no utilizo nada mío, no le haré daño a nadie y por consiguiente no me haré daño a mí mismo. La respuesta obvia es que la parálisis no te llevará a ningún sitio, tanto literalmente como en sentido figurado. Fijaos que Bill dice, no, como tengo miedo a enseñar, no voy a enseñar nada que parezca proceder de mí, ¿no? Voy a enseñar solo lo que venga de otros autores, no seré productivo en absoluto. ¿No? Las notas continúan a la mañana siguiente, 20 de octubre. Creo que debajo de la proyección y de toda esa cosa se esconde una nostalgia por el alma. Queremos recobrarla de modo que podamos identificarnos con ella, porque eso es lo que somos realmente y en algún lugar lo sabemos. Y continúa diciendo San Kenneth. Esto refleja lo que posteriormente se convertiría en un principio fundamental de la enseñanza del curso, a saber, que el sistema de pensamiento del ego en su totalidad, la proyección y toda esa cosa, es una defensa en contra de nuestro anhelo subyacente a regresar a Dios, una oculta nostalgia que tenemos de nuestra alma, la cual en algún nivel sabemos que está ahí. Como afirmaría el texto posteriormente, página 195, bajo los tenebrosos cimientos del ego yace el recuerdo de Dios. Te das cuenta de que, al despejar la tenebrosa nube que lo oculta, el amor por tu Padre te impulsaría a contestar su llamada y a llegar al cielo de un salto. Pues subyacente a los cimientos del ego y mucho más fuerte de lo que éste jamás pueda ser, se encuentra tu intenso y ardiente amor por Dios y el suyo por ti. Esto es lo que realmente quieres ocultar. Esto viene en el capítulo 13, el epígrafe 3, el párrafo 2, línea 1, 6 y luego de la 8 a la 9. Muchas gracias. Las notas continúan luego con la ya mencionada referencia a la cita bíblica presentada el día anterior. Jesús exhorta a Helen a que le diga a Bill:
Creo que es raro que yo no pudiese recordar la cita correcta en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hijos, hermanos más pequeños. Al principio decidí que la cita probablemente terminaba con a uno de estos más pequeños. Y simplemente estaba confusa sobre una adición. Estaba añadiendo lo que realmente no debía estar ahí. Esto, dice San Kenneth Wapnick, por supuesto refleja la importante característica del ego de Helen que se mencionó antes y que repetidamente Jesús le señalaba, al igual que ella se lo señalaba a sí misma. La característica de siempre añadir sus propias interpretaciones de situaciones que realmente no estaban ahí. Helen continúa. Entonces, yo no podía decidir si eran hijos o hermanos, y se me dijo que te lo preguntase a ti, Bill. Es raro que tú aparentemente no podías decidir entre los mismos dos términos. La orden, es decir, de Jesús, es cerciorarme de que tú sepas que esto es importante para nosotros dos. Nota. Le temo hoy a Cornell, una reunión que se celebraría en el Centro Médico de la Universidad de Cornell. Si logro poner mi alma en su lugar, todo saldrá bien, no obstante. En realidad, estaba bastante deprimida esta mañana, lo cual es ahora muy inusitado. Yo solía estarlo todo el tiempo. Pero él dice, ánimo, yo he vencido al mundo. En la parte de yo solía estarlo todo el tiempo, hay una llamada 45 que dice, esto el lector puede recordar, fue uno de los motivadores para que Helen retornase a la escuela. Ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 13:33. Viene también en el capítulo 4, en el primer epígrafe al final de este. Me alegró mucho que llamaras, Bill. Bill, aunque no creo que estuve perturbada más de un breve instante. Por un breve momento, y muy inapropiadamente, me conmocioné cuando dijiste, Dottie está esperando y tú puedes subirte a un taxi sola, ¿no es así? No existe competencia alguna entre Dottie y yo, y pensé que probablemente ella sí te necesitaba más a ti por el momento. Sé que nunca me abandonarás. Así que el taxi estaba esperando en la esquina. Al igual, dice San Kenneth Wapnick, página 196, al igual que las cartas de Helen, encontramos aquí la misma honestidad al observar a su ego en acción, lo cual le permitía pasar rápidamente de lo que el ego interpreta como desaire y ofensa y llegar a la verdad. El reconocimiento de la unidad de la filiación y de la seguridad del siempre presente amor de Dios evita que cualquiera de los pensamientos del ego desarrolle fortaleza. Qué importante esta idea, ¿verdad? En cuanto escuchemos al ego, ver la corrección, porque la tenemos ahí a nuestra disposición. Esta conciencia siempre estuvo muy presente en Helen. Sin embargo, fue únicamente durante este periodo que ella fue capaz de aceptarlo congruentemente. La mayoría de las veces durante sus últimos años eligió negar esta verdad, resultado de lo cual fue la ira y la angustia que eran su experiencia constante. La apertura de Helen a ella misma y a Jesús prosiguió con estas notas, las cuales reflejan su aceptación del deseo de ser genuinamente útil a los demás, un aspecto importante del nuevo sistema de pensamiento que muy pronto un curso de milagros estaría promulgando. Y sigue diciendo Santa Helen, una cosa bastante sorprendente ocurrió mientras estaba meditando después de tu llamada, la de Bill. Dije precisamente lo que tú sugeriste. Me siento bastante angustiada sobre algo, lo cual probablemente es un error en la percepción de alguna experiencia pasada. ¿Y tú? Es decir, Jesús, por favor, corrígeme. Por lo tanto,
Él dijo, al morir vives. Pero asegúrate de entender lo que esto significa. Me asusté terriblemente porque pensé que debo estar muriéndome y luego se me figuró que no es una manera mala de irme, así que relájate y disfrútalo. De modo que simplemente me sentí resignada y muy en calma. Helen, Sigue diciendo Kenneth Wapnick, Helen, por supuesto, entendió el mensaje de Jesús erróneamente. En su confusión de forma y contenido, las palabras literales con su significado, no se dio cuenta aquí de que Jesús se estaba refiriendo a la muerte del ego, no a la muerte del yo físico. Unas cuantas semanas tras haber iniciado el dictado del curso, Jesús clarificó este punto para Helen en un pasaje que en la actualidad aparece casi al final del capítulo 3 del texto. Y dice Santa Helen, estamos ya en el texto, a medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento como si se tratase del miedo a la muerte. Pero la muerte no existe. Lo que existe es la creencia en la muerte. Tema 3, Capítulo 3, epígrafe 7, párrafo 5, frases de la 10 a la 11, o 10 y 11. Página 197. Helen prosigue, preocupada aún con pensamientos de su propia muerte física. Y entonces sucedió. Súbitamente me di cuenta de que esto era terriblemente egoísta y entonces decidí que si yo moría, tú, Bill, te sentirías terriblemente conmocionado y que incluso tu progreso se detendría y después de haber llegado tan lejos. Además, Por favor, permíteme quedarme y ayudarle durante un rato más. y Jonathan jamás se recuperaría porque él no está listo aún, tampoco. Así que oré por poder quedarme mientras me fuese posible ayudar. ¿Y acaso no sería maravilloso? Entonces solo podré estar bien. Me sentí muy feliz debido a esto durante un tiempo. Y luego me dio miedo. Sueño. Ahora habla de un sueño. Habla de un sueño. Al estar muy asustada y cansada y perturbada, me drogué a mí misma y me dormí temprano, pero sí le pedí a él, a Jesús, que orase mientras yo me retiraba para hacer una breve pausa. Esta mañana me ocurrió que no tenía ningún derecho. Se me ocurrió que no tenía ningún derecho a desperdiciar nada, dinero, ropa, ni mi propia vida, porque todo tiene que utilizarse de manera correcta. Todo tiene un lugar en el plan. Y no puedes tirar los regalos. La vida es un regalo que recibes para ayudarte a ganar la vida eterna. Es la manera primordial en el que Él puede ayudarte ahora, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros nos hemos enseñado al revés. Entonces Jesús, nuestro Maestro, puede enseñarnos a reutilizar el propósito de la vida ahora en pro del despertar, no el de seguir soñando, ¿verdad? Y nos dice Santa Sandra, hermana, hoy leí un texto que decía, la mente es solo un pensamiento y un pensamiento no puede hacer nada. ¿Cómo se puede interpretar según el curso? Gracias. Bueno, la mente lo que hace es pensar. Por eso decimos que una mente que piensa equivocadamente es una mente enferma, pero que esa misma mente puede decidir que no quiere seguir pensando de esa manera y así aceptar los pensamientos que corrigen a esos pensamientos equivocados que estaba sosteniendo antes. Y eso es el perdón. No quiero seguir pensando que estoy separada de Dios, yo, la mente, que soy su santo hijo, y sí quiero aceptar esta verdad, que es anterior a que yo me pudiera separar, que soy el santo hijo de Dios. Es un pensamiento pensado por una mente que ahora ha decidido estar cuerda. Gracias también a ti y a todos.
Nos habíamos quedado pues aquí, ¿no? Aquí, Seguro, seguro de vida. Y realmente lo que debes decir es que quieres vivir mientras seas de alguna utilidad para Él. Y luego harás precisamente eso. Y solo bien puede proceder de esto para todo el mundo. Amén. Amén. Así que decidí morir pronto, es decir, previo al mensaje de Jesús, lo cual habría hecho. Esta no era una decisión que yo debía tomar, porque podría ser un desperdicio terrible por el cual habría tenido que responder. Pero tú puedes cambiar las profecías si cambias de mentalidad. Así que tal vez debo decir que prefiero dejarlo a discreción de Él, que sea Dios el que decida cuándo se ha culminado mi función aquí en el sueño, ¿verdad? Bill, estoy perturbada respecto a esto, pero sé que es cierto. Un centro de interés, sigue diciendo San Kenneth Wapnick, un centro de interés primario en estas anotaciones eran David Diamond, el ya mencionado colega de Helen. En su libreta, dicho sea de paso, Helen casi anotó el nombre correcto de una persona, distinto a su práctica usual de olvidar y cambiar nombres. Dave se estaba muriendo y Helen obviamente sentía que orar por él era una tarea. Ella le pidió a Dave que aceptase la ayuda de Jesús, más frecuentemente llamado Cristo aquí, y que olvidara a otro colega, Harry Silver, mi seudónimo, a quien Dave le había hecho daño. Estas anotaciones son bastante conmovedoras en la ferviente expresión del deseo de Helen de ser útil, típico de cómo ella vivió su vida. Página 198. El taxista me preguntó si me importaba la música y pensé que si tal vez me ayudaría a orar por Dave. Así que comenzamos con una marcha y pensé, anímate Dave, únete a nosotros y todos podemos marchar juntos. Y luego fue un ballet y pensé, anímate Dave, Dios tiene cabida para momentos más alegres también. Dave, no te rindas. Tienes una misión real. No pierdas tu oportunidad. Los milagros son la ley natural. Luego le pedí a Cristo que ayudase a Dave a conocer que Él estaba ahí y a que lo viera y conociese la verdad de manera que pudiese ser libre. Si cualesquiera dos se unen en mi nombre, y esto es una cita de Mateo 18, 19, Mateo 18, 20, 18, 19, 20. Si cualesquiera dos se unen en mi nombre, Dave, tú tienes que ser ese otro. Te necesitamos. La vida es lo que sana, la muerte no. Puede ser que mientras Dave esté durmiendo, nuestras mentes inconscientes puedan llegar hasta Cristo y Él se unirá a nosotros en oración. Podemos hacerlo, Dave. Dave se interpuso una vez en el camino de Harry Silver, que es Helen Schuckman, y de algún modo interfirió en su progreso. Silver sabe que debe perdonarlo y hacer todo lo posible por liberarlo. Es por eso por lo que Silver, Santa Helen, amó a Dave a primera vista y se ha dedicado pacientemente a él. Silver tiene miedo de permitir que Dave muera, porque él sabe que esta es su deuda kármica. Dave no está en posición alguna ahora debido a lo que le hizo a Harry y ambos están en prisión. Dave, escúchame ahora y permite que Cristo te ayude. Déjaselo a él y descansa. No le hagas daño a Harry de nuevo abandonándolo. Harry, se refiere a sí misma, necesita que un milagro le enseñe que el cerebro no es la sede de la vida, sino Dios. Él puede aprender esto si tú estás dispuesto a quedarte y a enseñarle. Ayuda a que todos nos salvemos, Dave. Por favor, coopera. Una vez le negaste la verdad a Harry Silver, por favor, libéralo y libérate a ti mismo ahora.
Le enseñaste erróneamente, Dave, pero recuerda cuán bueno fuiste siempre al enseñar a los mentalmente perturbados y enséñale ahora mismo. Dave, querido, muéstrale a Harry que el espíritu no vive en el cerebro. Vuelve tu afirmación hacia la forma correcta y sabe que el espíritu puede sanar al cerebro que hizo. No es de la otra manera. Libera a los niños esta vez, Dave, por el amor de Cristo. Amén. Dave, recuerda a tu niñita. Ella fue indemne, aun cuando se concibió en un útero, el cual se suponía que fuese estéril porque estaba tan dañado por tumores fibrosos. Decían que había que eliminarla. Pero aún así, fue un hogar temporal para una niñita perfecta, contra todas las adversidades de acuerdo con la medicina moderna. Por favor, Dave, no te identifiques con tu cerebro. Conoce, página 199, conoce tu inmortalidad y rompe la prisión para Harry Silver. Escucha, por favor, Dave. Puedes destruir a tus enemigos al convertirlos en tus amigos. Tú le haces daño a Harry, pero él te ama. Agradece a Dios que tú puedas ayudarle ahora. Estoy asombrada con tu misión y ruego poder ayudar a que Cristo te ayude. Dave, tarde o temprano tendrás que dirimir esto y puedes ahorrar miles de años ahora mismo. Tenemos que hacer volver a los niños. Cristo te dará el máximo ahora si tú quieres tomarlo, porque te has reducido al mínimo. Acéptalo por Él, quien quiere darte todo el poder en el cielo y en la tierra. Dave, ayúdale a Cristo a llegar hasta tu espíritu y no dependas de tu cerebro. Ayúdanos, Dave, y escúchalo a Él. Dave, cambia tu identidad de diamante, a perla de gran precio y reclama tu derecho de perdonar ahora. Tu espíritu y el mío sí pueden unirse y entonces los dos sí nos hemos unido en el nombre de Cristo. Jesús prometió estar ahí, Dave. Tu cerebro no importa si quieres entender la vida como lo hizo Jesús. Cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, se estaba refiriendo a su resurrección, no a su muerte. Recuerda y entiende eso, porque ello te puede salvar ahora. Esta es una referencia a Lucas 23:46. La anoxia de su muerte no le hizo daño a su cerebro, es decir, a la mente. Por favor, Dave, escúchalo decir: yo soy la resurrección y la vida, y aquel que cree en mí no perecerá. Juan 2:25. También está en el tema 3, el primer punto, primer epígrafe, el 2:10. No, Juan 11, ¿no? Juan 11, perdón, gracias. Dave, ¿significa algo el que sus apellidos sean Diamond, diamante y Silver, plata? Recuerda dónde yacen tus verdaderos tesoros. Silver tiene a todo el Instituto Neurológico vigilándote. Pero todos ellos creen que la vida es el cerebro. Ayúdales, Dave. Eres un maestro. Dave, aún puedes oír la llamada: levántate, Lázaro ya estaba muerto, tú no. Juan 11, 32. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick. Esta importante anotación expresa 4 temas que forman el corazón de las enseñanzas de un curso de milagros, las cuales estaban próximas a surgir. 1. El unirse con otro. Anímate, Dave, únete a nosotros y todos podemos marchar juntos. El que Helen exhorte a Dave a unirse con Harry, una unión que refleja el significado del perdón. 2. El unirse con Jesús. El que Helen le pida a Dave que le permita a Cristo Jesús ayudarle. Si cualesquiera dos se unen en mi nombre, al suplicarle más tarde a Dave, Helen escribió: tu espíritu y el mío sí pueden unirse y entonces los dos sí nos hemos unido en el nombre de Cristo. Página 200. 3. El papel del milagro.
Los milagros son la ley natural. Interesante por demás. Esto se escribió 2 días antes de que comenzase el dictado de los principios del milagro. Vea especialmente el 6º. Los milagros son naturales. Cuando no ocurren es que algo anda mal. En el capítulo 1, párrafo 1, el 6º. Al igual que en las páginas iniciales del texto, el milagro parece estar asociado aquí con el cuerpo, como al Helen pedirle a Dave que viva de modo que Harry pueda aprender. Harry necesita que un milagro le enseñe que el cerebro no es la sede de la vida, sino Dios. Él puede aprender esto si tú estás dispuesto a quedarte y a enseñarle. Posteriormente en el curso, sin embargo, Jesús aclara que los milagros solo conllevan un cambio de mentalidad y que el cuerpo no está implicado en la enfermedad ni en la sanación. Bueno, esto es un comentario de San Kenneth Wapnick, lo cual nosotros, esto en su momento cuando estuvimos haciendo el compendio ya lo vimos. Vas buscando el capítulo 28.2, el 11, párrafo 11, con lo que no estamos aparentemente de acuerdo. Comentamos que sí que corroboramos, damos fe y testimonio de que cuando se sana la mente se involucra al cuerpo. Esta fue una enseñanza de San Kenneth Wapnick que han seguido muchos otros maestros, pero que nosotros no corroboramos, así como consideramos que fue un maestro dedicado. Por supuesto que sí, hubo una confusión de niveles en nuestro santo hermano al no creer que si sanábamos en la mente, el cuerpo sanaba automáticamente. Y nos siguió diciendo, porque además nosotros interpretamos por esto que hemos leído, que claro que Helen estaba diciendo la verdad. Si tú no te identificas con el cerebro y las leyes físicas del mundo inexistente que rigen la salud de la materia, tú te sanarás, porque tú estás permitiendo que lo que está enfermo realmente sea tu mente, y el cerebro sanará detrás, porque el cerebro solo responde, lo físico solo responde a lo mental. Entonces Harry necesita que un milagro le enseñe que el cerebro no es la sede de la vida, sino Dios. Él puede entender esto si tú estás dispuesto a quedarte y a enseñarle. Posteriormente en el curso, sin embargo, Jesús aclara que bueno, esto es lo que acabamos de leer, gracias. Y entonces lo que dice, para que se vea literalmente, capítulo 28, 2, 11. El milagro te devuelve la causa del miedo a ti que lo inventaste. Vamos a ver, el milagro no tiene ninguna utilidad si lo único que aprendes, empieza desde el 6-7, ¿verdad? San Kenneth Wapnick, aquí lo que pone es desde el 6-7, línea 6-7. Línea 6. El milagro no tiene ninguna utilidad si lo único que aprendes es que el cuerpo se puede curar, pues no es esta la lección que se le encomendó enseñar. La lección que se le encomendó enseñar es que lo que estaba enfermo era la mente, que pensó que el cuerpo podía enfermar. Proyectar su culpabilidad no causó nada ni tuvo efectos. Esto es lo que nos ha mencionado San Kenneth Wapnick. Pero San Kenneth Wapnick ha cogido solamente la segunda mitad de este párrafo que empieza diciendo: el milagro no tiene ninguna utilidad. No. El milagro te devuelve... el milagro te devuelve la causa del miedo a ti que lo inventaste. Pero también te muestra que al no tener efectos no es realmente una causa, porque la función de lo causativo es producir efectos. Y allí donde los efectos han desaparecido, no hay causa. De este modo, el cuerpo se cura gracias a los milagros, ya que estos demuestran que la mente inventó la enfermedad y que utilizó al cuerpo para ser la víctima o el efecto de lo que ella inventó. O sea que vemos que Jesús ha dicho literalmente que el cuerpo se cura. Muchas gracias. Y la cuarta de las enseñanzas: el poder de la mente, llamado espíritu aquí, sobre el cerebro. Helen le suplica a Dave que le enseñe a Harry que el espíritu
no vive en el cerebro. Vuelve tu aseveración hacia la forma correcta y conoce que el espíritu, es decir, la mente, puede sanar al cerebro, el cual hizo. No es de la otra manera. Y luego, Dave, ayúdale a Cristo a llegar hasta tu espíritu y no dependas de tu cerebro. Después de una exposición sobre la resurrección de Jesús, Helen le pide a Dave que le enseñe a todo el Instituto Neurológico, el cual cree que la vida es el cerebro, que le enseñe a todo el Instituto Neurológico, el cual cree que la vida es el cerebro. Una vez más, podemos ver que Helen era más que solo un simple canal en blanco a través de quien Jesús dictó un curso de milagros. Por derecho propio, cuando se identificaba con su mente sana, ella era la voz de la sabiduría. Y lo vamos a dejar aquí por hoy. Muchísimas gracias, hermanos milagrosos. Seguiremos desde aquí mañana, martes. Muchísimas gracias de todo corazón. Mañana es 2 de febrero. Muy bien, pues de verdad, infinitamente agradecidos. Santa Luz Piedad, creo que nos ha pedido el PDF, si lo teníamos. No lo tenemos y tampoco hemos encontrado el libro en Kindle. Entonces no ha habido manera de tenerlo en aparatos electrónicos. O sea que si alguien lo encuentra, pues que se lo haga llegar, por ejemplo, a Santa Luz Piedad o a nosotros. Lo tenemos en físico. Como veis, tenemos varias ediciones que son la misma. Lo que pasa es que esta se ha decolorado por el sol. Pero no hemos conseguido tenerlo porque hubiéramos comprado el Kindle. No es que no queramos pagar por ello, en absoluto. Pero no lo hemos encontrado de ninguna manera. Entonces, si alguien lo consigue, pues genial, porque es muy útil tenerlo en el móvil también. Muchas gracias. Móvil, ordenadores. Un honor compartir. Gracias a todos. Santa Clarinés, gracias hermosas maestras. Gracias a ustedes, bendiciones. Igualmente, Santa Victoria. Muchísimas gracias, santas hermana Hilda y Julia. Igualmente, todo el amor, un honor. Seguimos leyendo, seguimos integrando, estudiando, barajando los conceptos del sistema de pensamiento del amor, que son siempre el amor mismo, permitiendo que cale esta idea de que somos el amor y nada más. Gracias. Nos vemos de nuevo a las ilusorias 8 de la tarde para seguir con el compendio. Muchísimas gracias. Bueno, en este caso lo estamos llamando las notas. El compendio es lo que ahora hacemos en el fin de semana, pero que empezó el año anterior. Muchas gracias, un honor compartir. Bendiciones. Bendiciones.